Mónica. El tema que les traemos el día de hoy se llama ¿Cómo regular las emociones en niños? Y para eso tenemos una invitada muy especial, una colega mía. Ella se llama Mónica Tatiana Moreno Ángel. Es psicóloga egresada de la Universidad del Bosque y es magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional. Como experta, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y facilitarnos este espacio para compartirnos tus vivencias, tu experiencia y tu conocimiento trabajando especialmente con los niños. Así que bienvenida, Mónica, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, entonces, Mónica, ¿qué te parece si empezamos por hablar un poco acerca de qué es la regulación emocional? La regulación emocional es la capacidad que tenemos todas las personas y que desarrollamos, ¿no? También como capacidad que podemos tener y que también podemos desarrollar para identificar, gestionar y actuar frente a nuestras propias emociones de una forma efectiva y eficaz. Es decir, obviamente la idea es que siempre podamos promover pues nuestro propio bienestar. Y es entender esas mejores formas de actuar o esas formas más efectivas y eficaces, como les decía inicialmente, cuando vivenciamos todas esas emociones o todo ese mundo emocional frente a una situación específica. Bien, Mónica, ¿hay alguna diferencia entre manejar emociones en niños entre los 2 años y más o menos los 12, que empieza la preadolescencia, y ya un adolescente, para aquellos que tienen de pronto en sus casas hijos pequeños, pero también preadolescentes o adolescentes? Considero que hay unas líneas base para el ejercicio de la regulación emocional y es todo lo que tiene que ver con el ejercicio de identificación, contención y aproximación frente a los diferentes comportamientos que tienen las personas. Sin embargo, obviamente, un niño de 2 años pues probablemente va a necesitar un ejercicio orientativo mucho más fuerte desde el ejercicio y desde el rol del adulto, ¿sí? Es decir, la persona que esté ahí para poder ayudarle a identificar y a procesar esas emociones. Sin embargo, pues eso no implica que el adolescente no lo necesite o no requiera una persona que le valide sus emociones, que le permita expresarlas, etiquetarlas, afrontarlas. Muy seguramente una de las preguntas que nos solemos formular cuando vamos a trabajar con niños al interior de nuestras familias, como captar un poco más datos y temas que nos puedan aportar para regular las emociones en los niños, porque además, si no lo pueden expresar como tú lo decías, si tenemos un niño en una edad entre 1 año y 2 años, que tal vez su lenguaje no sea aún tan claro, pues puede manifestar la misma incomodidad por estar constantemente en el hogar, que no tiene la oportunidad de salir al parque como habitualmente lo hacía, o de ir al jardín de niños a compartir con sus compañeros, y no logran en este momento comprender muy bien qué sucede frente a las circunstancias. ¿Cuál sería como el accionar que tendría que hacer el adulto primero en sí mismo y después en los niños? Mónica, pues desde tu experiencia. Bueno, hay algo muy importante que tú mencionas, Joana, y es que indudablemente un adulto que no esté regulado emocionalmente, que no esté calmado, no va a poder regular ni calmar a un niño. Nosotros normalmente en ocasiones nos podemos asustar cuando los niños lloran o están inconformes o tienen algún tipo de frustración, ¿no? O sea, queremos como darles todas esas respuestas que estén bien, que no lloren. Y realmente las emociones son algo muy natural en las personas. Las emociones son un sistema complejo de respuesta, pero es que las emociones nos permiten generar acciones frente a las situaciones que estamos vivenciando, pero también nos emiten una información para que nosotros gestionemos unas respuestas acordes a esos procesos. Permitirles expresar la emoción también es escuchar ese silencio. Muchas veces las personas o los niños no quieren hablar. También tenemos que leer ese silencio en ellos. Cada información es importante. Nosotros no solamente nos comunicamos a través de las palabras, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo, con nuestras miradas, con nuestros gestos. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Continuemos entonces con los tips que les podemos dar a los padres para que por esta época empiecen a tener
mayor regulación emocional con sus niños, sobre todo en las circunstancias que vivimos. Exactamente. Pues lo que yo les comentaba con este primer tip de expresar sus emociones es que cuando un niño esté desregulado, cuando esté gritando, cuando esté pataleando, cuando esté de pronto en un ejercicio pues de emoción plena, pues indudablemente ellos no van a entrar a escucharnos. Tú le puedes decir calma, tranquilo, estoy aquí, eso no va a funcionar. ¿Sí? Necesitamos es brindarles unos espacios de seguridad. Por ejemplo, ¿qué me refiero con esos espacios de seguridad? Como para que me entiendan un poquito, es, por ejemplo, si un chiquito está de pronto pataleando, ¿cierto? Está en el piso, ¿sí? Y empiezan a hacer como esas pataletas que se botan al suelo y demás. Sí. Permítele que esté ahí por un momento, pero no, nuestro rol en ese momento como adulto es que no se vaya a lastimar. ¿Listo? Entonces, eso también es permitirles expresar sus emociones desde la parte física, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pretendemos que nuestros niños ya sepan controlar sus emociones si nunca se las hemos enseñado, si nunca les hemos enseñado nuevas formas de gestionar, perdón, y de manejar y de regular sus emociones. Entonces, a veces ellos se encuentran en la regulación de sus emociones, las pataletas, lo que llamamos berrinches, digamos que los golpes, ¿cierto? Pues hay que mostrarles otras formas de poder hacer ese proceso. Pero eso, les reitero, eso no pasa haciéndolo una vez. Eso es un ejercicio continuo y que se debe ir gestionando y que se debe ir moldeando. Esa palabra es muy importante, el moldeamiento. Ayudarles, mostrarles las posibles formas que ellos entiendan que, claro, la pataleta, el grito, el berrinche es una de las múltiples formas que podemos encontrar para regular nuestras emociones. Entonces, permitir expresarles sus emociones es que ellos logren subir y bajar en esa curva emocional y nosotros estar pendiente y cuidando de ellos. Mónica, es decir, que en ese momento, de cierta manera, funcionaría como lo haríamos con un adulto, tener presencia, pero no atacar con palabras inadecuadas o tratando de controlar a una persona que en ese momento no va a querer ser controlada. Es un poco lo que comprendo de lo que tú nos enseñas en este primer tip, que tengamos una presencia de cuidado, de contención con el niño o el adolescente y de acompañamiento, permitiéndole expresar el sentimiento y además que sientas esa compañía de mi parte, ¿sí? Es como la primera parte. Exactamente. Bueno, el segundo tip es muy importante y es darle nombres a las emociones. Nosotros no podemos identificar nuestras emociones si no empezamos a darle nombre. Tú no puedes cambiar ni regular tus emociones si no entiendes qué es lo que está pasando internamente. Y para empezar a entender ese mundo interno es algo muy importante y es empezar a darle nombre, a describir esas emociones que sentimos. Los niños, en el caso de los niños están descubriendo todo, ¿cierto? Es todo nuevo para ellos. Y nosotros podemos ser esas guías en ese camino de descubrimiento de ellos. Por ejemplo, así como ellos están descubriendo todo, pues también están descubriendo sus emociones, cómo las sienten, cómo funciona, qué significa para ellos la tristeza, la rabia, el miedo, ¿sí? Eso es algo, digamos que parte innato, pero también nosotros aprendemos a gestionar esos procesos y aprendemos a entender cómo las vivenciamos. Entonces, en el caso de los niños, podemos hacerles preguntas como, veo por tu cara, ¿cierto? Que estás triste, o pareciera que tuvieras miedo, o estás de mal genio, o tienes ira por alguna situación específica. Este tipo de frases, oraciones, palabras le van a permitir no solamente a los niños, y yo creería también que a los adolescentes, a conocer el nombre de las emociones, sino a permitir situar, focalizar esas emociones en un espacio interno, como el que les decía, para organizarlas, posteriormente expresarlas y asimismo gestionar acciones de afrontamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante empezar a darles nombres a esas emociones. Es empezar a describir las situaciones, empezar a describir las emociones, incluso cosas como, por ejemplo, situar también desde la corporalidad, Joana, que me parece muy importante poder hacer una conexión también con el tema del cuerpo, porque las emociones se vivencian también en el cuerpo, el aspecto fisiológico es uno de los elementos de nuestras emociones, ¿sí? Y es, por ejemplo, decirles cosas como, ¿dónde sientes tu tristeza? ¿Sí? Por ejemplo, a los niños, uno les dice, ¿dónde sientes tu tristeza?
Profe o mami, no, en mi pancita, me duele, o cuando sienten miedo, ¿cierto? Aquí, allá, allá. O uno les dice de pronto cuando están de mal genio o cuando yo he trabajado pues a nivel terapéutico con chiquitos con dificultades de conducta por mucha tensión o ira o mal genio por situaciones o vivencias que han podido tener, yo les digo, ¿dónde está súper tensionado? Y muchos me dicen, aquí, en la cabecita, ¿cierto? Y me dicen, acá. Y yo le digo, ok, ¿y en esa cabecita cómo le vamos a llamar? Entonces empiezo a darles nombres, empiezo a focalizar en su cuerpo, ¿cierto? ¿Dónde está esa emoción? Porque si yo te hablo de ira, pues la ira, no sé, puede estar en todo el espacio. Pero cuando yo la empiezo a ubicar, está en mi cabeza, me hace que el corazón se me acelere mucho, mucho, mucho. Ok. Y cuando entonces yo les digo, y cuando el corazón se te acelere mucho y mucho, ¿le vamos a pegar al compañerito? No, ¿cierto? El corazón se nos puede acelerar y podemos estar muy calientes. Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, una estrategia puede ser enseñar la respiración, abrazarlo, ¿sí? Es decir, otro tipo de acciones además de, pues, llegar a golpear, ¿cierto? Muy bien, entonces el segundo tip para estos padres sería darle ese nombre a las emociones y acompañarlos con el lenguaje verbal y el no verbal para que nos indiquen en dónde existe esa sensación, en dónde tienen esa emoción y así ayudarlos a interpretarlas. Bien, qué información tan valiosa, Mónica. ¿Cuál sería el tercer tip que le podríamos dar a los papitos el día de hoy? Yo creo que hay algo muy importante, Joana, y es preguntar antes de reaccionar. Sí, indudablemente. Yo creo que es algo natural, por así decirlo. Queremos que nuestros chiquitos no cometan nuestros errores, no queremos que les pase nada. A nuestros adolescentes, obviamente, también no queremos que cometan nuestros mismos errores en la adolescencia, indudablemente, ¿verdad? Y queremos protegerlos, porque los queremos, porque los cuidamos, ¿sí? Pero hay algo muy importante y es que es necesario y es fundamental que los niños y los adolescentes pues exploren esas sensaciones agradables, desagradables, y que en ocasiones cuando nosotros veamos algo que no está bien, y queremos darle como esa respuesta inmediata, haz esto, di esto, no, aléjate, termínale, no, quítate de ahí, ven, muévete. Digamos que en esas inmediatas, come esto, juega, pinta, dibuja, entre muchas otras cosas, pues antes de llegar a dar esos consejos, no es que no los vayamos a dar, no, eso es importante, también orientar los ejercicios de acción, ¿sí? Plantear esas posibilidades y formas de actuar, pero antes de llegar a eso, es como un pasito anterior a ese proceso que normalmente hacemos, es pregúntales, ¿sí? Pregúntales por qué están tristes, si hay algo que tú hayas hecho o que haya pasado en su contexto por lo cual estén molestos, ¿sí? Que si existe algún problema, que qué sientes, ¿sí? Ustedes más que nadie conocen a sus hijos, ¿sí? Permítanse observarlos y preguntarles primero qué está pasando dentro de ellos. Muchas veces, en ocasiones encontramos que nuestros adolescentes se cierran porque entramos de una vez con la acción a decirles, haz esto, termina, muévete, haz, di tal, y ellos se cierran en ocasiones. Antes de dar ese paso, pregúntales, ¿sí? Muchas veces podemos dar o más información o menos información de la que ellos necesitan y no entendemos el mundo y el diálogo que ellos están estableciendo. ¿Sí? Y eso también pasa con los niños, ¿sí? Entonces, muévete, pinta, dibuja, haz esto, haz lo otro, pero ni siquiera le preguntamos al niño, ¿estás triste? ¿Por qué estás triste? Es lo que llamamos en psicología la crianza respetuosa, Mónica, un modelo pues finalmente basado en la no violencia, en donde prime la comunicación y el comprender las emociones de los niños. ¿Cómo explicarle a un niño de 2 años que el uso de tapabocas es importante para salir de casa sin infundir temor por el virus? Bueno, indudablemente creo que eso es un ejercicio de adaptación, no solamente para los niños el uso de tapabocas, creo que hay muchos adultos que no lo usan bien. Entonces, indudablemente es un ejercicio de adaptación. El juego, te plantearía aquí una de las opciones, ¿no? Obviamente también por el tiempo y por la información que tenemos de la pregunta, pero creería que el juego, ¿sí? A través del juego nosotros podemos mostrarle, o a través de la pintura, el dibujo, la corporalidad, le podemos explicar que hay un virus, ¿cierto? En nuestro ambiente que no vemos, que no podemos ver porque no es observable,
y que ese virus nos puede enfermar, ¿cierto? Nos puede enfermar con una gripita y entonces esa gripita pues nos va a hacer enfermarnos, vamos a tener que sonarnos y cosas que ellos ya probablemente han vivenciado, ¿cierto? Es decir, mostrarles pues ese virus que puede ser una enfermedad. Ahí no estamos generando pues un daño severo, simplemente le estamos dando información. Y por ejemplo, para el tema del uso del tapabocas, que me parece muy importante, podemos hacer juegos con ellos con el tapabocas. Por ejemplo, que ellos pinten en su tapabocas, que lo personalicen, ¿sí? Que veamos cómo se ven los tapabocas frente al espejo, ¿sí? Y que hay que utilizarlos, pero hacerlo desde una perspectiva chévere. Si yo llego de una vez, bueno, no tengo acá mi tapabocas, pero si yo llego de una vez y te pongo algo que además no te deja ver toda la expresión, ¿sí? Y te lo pongo y además es difícil respirar, es abrupto, ¿sí? Para un niño y sobre todo para un niño de 2 años. Pero si yo a través del juego le empiezo a poner el tapabocas, le quito, le pongo y le digo, lo vamos a dejar y le hacemos, por ejemplo, una carita feliz y él se ve en el espejo, pues eso tal vez puede ser mucho más amigable. Yo creería que tipos de estrategias desde esa perspectiva pueden ayudar a que ellos logren adaptarse un poco más. Por último, agradecerte a ti por habernos acompañado, por compartir tu conocimiento. Mil gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad compartiendo como todas estas experiencias que tienes con los niños y esas nuevas técnicas y herramientas que son tan importantes por esta época, Mónica. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre hago como esta cuñita y recuerden igual que estos son tips generales, pero es muy importante que si en algún momento encontramos como algo ya importante y significativo, pues siempre tratemos de acudir a especialistas. Pero muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en redes sociales en The Little Ones Kindergarten, @The Little Ones Kindergarten, para que sigan a Mónica, que también constantemente está subiendo videos e información muy valiosa para ustedes y para la regulación emocional de sus hijos y para manejar un lenguaje y herramientas apropiadas. Y en Red 360, @Red 360 Soluciones TH en nuestra fanpage de Facebook. Red 360, soluciones en talento humano.